Buenos días, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario. Realmente nos sentimos honrados de contar con su presencia en este evento, cuyo objetivo es democratizar el conocimiento jurídico y fomentar el diálogo internacional en los ámbitos de derecho constitucional y tributario. Este congreso reúne a 30 destacados ponentes de 10 países, quienes compartirán su conocimiento y además experiencia en temas clave. Agradecemos profundamente el apoyo de nuestros auspiciantes, quienes han hecho posible este encuentro y a quienes quiero mencionar a continuación. Auspiciantes Platinium, Romero Abogados, Gushnay Salazar e Icaza, Lexis, Census, consultores, asesores legales y tributarios. Auspiciantes GOL, ESIJA, GPA, Universidad Tecnológica Ecotec. Auspiciantes Silver, Lex Valor Abogados, Guzmán Santoro Abogados, Solines y Contreras Abogados, Estudio Quesada Abogados, Ledesma y Ledesma Abogados, Herraez Labor, Agor Legal Abogados, Estudio Jurídico Goberna Derecho, Riviera, Adriana Hoyos. Este evento cuenta además con el aval de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y el apoyo de la Alcaldía de San Borondón, el Colegio de Abogados del Guayas y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha. En los paneles de hoy abordaremos temas de gran relevancia, incluyendo jurisprudencia constitucional, nuevas tendencias constitucionales, tributación digital y derecho tributario internacional. A través de estas sesiones, los desafíos, exploraremos, por supuesto, los desafíos y avances en derecho constitucional y tributario, enriqueciendo nuestra comprensión y también nuestra práctica profesional. También presentaremos el libro 100 criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, más 50 casos recomendados. Esta es una obra fundamental tanto para estudiantes y profesionales del derecho, que facilita el acceso a decisiones clave de la Corte Constitucional del Ecuador. Con eso damos paso, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso, al gobernador del Guayas, el señor Vicente Aguad, quien dará las palabras de inauguración de este congreso. Buenos días con todos, distinguidos invitados, autoridades, profesionales del derecho, nacionales e internacionales, estudiantes, asistentes, todos. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario. Hoy, nuestra provincia del Guayas se viste de gala para recibir a expertos de múltiples naciones, quienes han acudido a este llamado para compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus puntos de vista en los diferentes campos del derecho. Nos llena de orgullo que Ecuador sea el anfitrión de un evento tan significativo, uno que tiene el propósito de posicionar a nuestro país en la vanguardia del conocimiento jurídico en la región y fortalecer la comunidad judicial a nivel internacional, jurídica judicial. Este congreso representa un espacio invaluable para abordar juntos los desafíos y oportunidades que enfrentan el derecho constitucional y tributario en la actualidad. La participación de más de 30 expositores de renombre provenientes de 10 países asegura la calidad de los debates y la riqueza de las perspectivas que se pondrán sobre la mesa. Para cada uno de los presentes, esta es una oportunidad única de profundizar en los conocimientos jurídicos, debatir sobre temas de relevancia global y ampliar sus redes de contactos en el ámbito legal. Estamos convencidos de que este evento no solo enriquecerá nuestras provincias y nuestras prácticas, sino también que abrirá el camino a nuevas soluciones para los problemas que enfrenta el sistema jurídico de nuestros países. La posibilidad de intercambiar ideas innovadoras con mentes brillantes y comprometidas es una experiencia realmente transformadora. Queremos democratizar el conocimiento jurídico y promover un diálogo internacional que permita compartir y aprender de las prácticas contemporáneas en el ámbito constitucional y tributario. Sin lugar a dudas, esta jornada es una oportunidad para incentivar la investigación jurídica y el desarrollo de competencias mediante estudios de caso y actividades prácticas que potenciarán las habilidades de todos los participantes.
En este sentido, quiero destacar el importante trabajo que viene realizando nuestro presidente Daniel Noboa en áreas fundamentales como la seguridad, educación, salud, infraestructura y la reestructuración de un Estado de Derecho transparente y basado en el respeto a la legalidad. Gracias a su compromiso, Ecuador avanza hacia una sociedad más justa y equitativa, y eventos como este contrastan y reflejan su apoyo a iniciativas formativas que fortalecen la justicia y el desarrollo de nuestro país. Con estas palabras, declaro oficialmente inaugurado el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario. Les damos la más cálida bienvenida a la imponente provincia del Guayas, deseándoles una experiencia enriquecedora y llena de aprendizajes. Que este Congreso sea el inicio de grandes proyectos y colaboraciones en el campo del derecho. Bienvenidos y que inicie una fructífera jornada de conocimientos. Buen día con todos, muchas gracias. Muchísimas gracias al gobernador del Guayas por estas palabras de bienvenida. Y así damos por inaugurado este congreso. Amigos, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos paso al primer panel. Ya tenemos aquí en el escenario a nuestros distinguidos panelistas y expositores. Bienvenidos. Buenos días. Nuevamente, gracias por asistir a este importantísimo evento internacional. Vamos a dar inicio al panel constitucional titulado Jurisprudencia Constitucional. Para comenzar, quiero dar la bienvenida a la doctora Teresa Nuque, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. La doctora Nuque es doctora en Derecho por la Universidad de Coruña, España, magíster en Derecho Administrativo, Justicia Constitucional, Arbitraje y Mediación, y especialista en procedimientos constitucionales y derechos humanos por la Universidad de Salamanca. Actualmente es también docente de posgrado y pregrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La doctora Núquez expondrá sobre el valor del precedente en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Doctora, bienvenida, le damos la palabra. Bien, buenos días con todos. Primero quiero agradecerle a la Corte DICE y a la Corte DICE Tributaria por abrir este espacio de reflexión y de diálogo en temas de derechos que nos convoca esta mañana. Quiero hacer un agradecimiento especial a Verónica Hernández, a Álvaro Contreras y a John Arias, quienes han hecho posible este encuentro. Y quiero tomarme un tiempo adicional porque quiero felicitarlos de manera especial, porque también es la oportunidad para alguien como yo, que ha dado clases muchísimos años, de ver cómo las nuevas generaciones de abogados enfrentan estos retos en pos y por la construcción del derecho como tal. Así que por eso quiero felicitarlos y agradecerles. Bien, para el encuentro de esta mañana yo he escogido un tema que es el valor del precedente en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Para esta charla, yo quiero abordarla desde tres aspectos o desde tres puntos. El primero, unas consideraciones previas que creo que van a ser necesarias. Segundo, el rol de la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico actual. Y tercero, centrarme ya en el precedente constitucional. Para ello, creo que es necesario hacer algunas consideraciones y lo primero que realizaré será una aproximación al ordenamiento jurídico del Ecuador, entendido como un ordenamiento jurídico que puede ser o que se observa de manera global también, es decir, en distintos países la forma como está estructurado este ordenamiento jurídico va a ser similar. Bien, nuestro artículo 425 establece una serie de normas jurídicas que son parte de este ordenamiento, normas que tradicionalmente son de origen parlamentario, es decir, o legislativo, es decir, son creadas por personas que tienen potestad normativas dentro de un proceso de creación. Sin embargo, este artículo 425 va a destacar un aspecto que considero yo muy importante. Va a decir, estas son las normas del ordenamiento jurídico y las demás decisiones de los poderes públicos y órganos del Estado. Desde esa mirada, entonces, ya este 425
va a contemplar las decisiones de los organismos, es decir, otra clase de norma, una norma de origen judicial. Frente a este 425 y de manera complementaria, el 424 de la Constitución del Ecuador va a tener dos reconocimientos que considero importantes. El primero, lo que todos conocemos acerca de la supremacía constitucional. Pero más allá de eso, el 424 incorpora la idea de bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Y creo que ese es un tema trascendente. El bloque de constitucionalidad no es una creación ecuatoriana, es una creación de carácter global, pero cada uno de los países lo aplica teniendo los distintos matices que pueden presentarse. En el caso del Ecuador, este bloque de constitucionalidad va a estar construido o constituido por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, haciendo el 424 una precisión entre tratados internacionales de derechos humanos y otros tratados internacionales, amparando en este bloque a la Constitución y a estos tratados internacionales en materia de derechos humanos en forma igual, es decir, ni la Constitución va a prevalecer sobre el Tratado Internacional de Derechos Humanos, ni el Tratado Internacional va a prevalecer sobre la Constitución. En ese sentido, nosotros podríamos hacernos una primera pregunta: ¿cómo se hace realidad este bloque? Y para eso, el ordenamiento jurídico del Ecuador contempla ciertos principios que van a estructurar el sistema, principios que no se agotan con la enunciación del articulado, pero que hacen referencia a temas comunes, principios que ayudan a la interpretación cuando hay que aplicar el derecho a las situaciones concretas y que permiten la articulación de las normas contempladas en la Constitución y estos tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, estos principios que son conocidos por todos quienes nos manejamos dentro del área de derecho, está el principio pro homine, el principio de no restricción de derechos, el principio de aplicación directa, un principio extremadamente importante para un país como el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos y justicia, y también un principio de cláusula abierta que nos llama a observar al derecho más allá de las fronteras de un Estado, nos llama a mirar el derecho como un derecho en transformación, un derecho de carácter global. Con esta primera idea, creo que es importante retomar lo que había mencionado al inicio de esta charla, es decir, no solamente las normas creadas por quienes tenían potestad normativa integran un ordenamiento jurídico. Y para eso creo que es necesario hacer una importante referencia a la jurisprudencia y el rol que va a jugar la jurisprudencia actualmente en la transformación del derecho. Para ello, muchas veces recordar un poco de historia ayuda a comprender las situaciones que viven las distintas ciencias actualmente. Yo tomaré un hecho histórico que considero muy importante, que es la recepción del derecho romano en la Europa continental a partir del 476, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Una vez que empiezan a surgir estos reinos en la Europa continental, estos reinos empiezan a tomar el derecho que ellos conocen, un derecho que se ha conocido tradicionalmente como derecho romanista, un derecho de origen civilista o un derecho que tiene su centro ya mirando en la transformación del ordenamiento jurídico en los procesos normativos. Pero frente a este derecho también se está formando otro derecho, que es el derecho que se va a generar en el common law, con las miradas desde la fuente del derecho en el valor de la jurisprudencia. Ahora, ¿por qué esto va a ser importante? Porque a partir de la conquista en el resto del mundo, a partir del descubrimiento de América, cada uno hacia el mundo occidental principalmente va a llevar la forma de derecho que ha conocido a través del tiempo, producto de los procesos históricos que se venían dando. Pero esta mirada de que el mundo occidental reconoce dos tendencias marcadas de derecho es una mirada que no es tan real. El siglo XX representó sin duda un quiebre y una perspectiva distinta para la mirada del derecho, por muchos acontecimientos. Primero, por la forma de afrontar el derecho. Segundo, porque empezaron todas las tendencias y teorías constitucionales a consolidarse
y a tomar lo que había venido construyendo el mundo a través de los años para lograr establecer nuevos abordajes que empezaban a presentarse del control constitucional y de la transformación constitucional. Y también existe un hecho histórico determinante en el siglo XX que se va a dar por la Segunda Guerra Mundial y por los juicios de Nuremberg, en el cual le hizo un llamado al derecho a preguntarse si realmente para que un ordenamiento jurídico sea válido bastaba con que éste sea creado por autoridad competente, por un proceso de formación válido y que tuviera un ámbito regulatorio. ¿Por qué se da esa llamada de atención? Porque después de estos procesos, el centro o la llamada de atención que se le hace al derecho es decir, esto sí es importante, pero se necesita además tener presente que el derecho está llamado a construir y a transformarse en relación a los seres vivos, a sus derechos, a su dignidad, etc. Y esto habilita corrientes muy importantes de derechos humanos en las cuales los procesos interpretativos y la forma como se va a afrontar las decisiones que también salen de las decisiones judiciales va a ser diferente. Bien, con esto yo quiero regresar y retomar el sistema de fuentes de derecho del Ecuador. Nosotros tenemos una constitución vigente del año 2008, una constitución en la que seguro hay muchas cosas por mejorar y fortalecer, pero que también tiene grandes retos asumidos y que han producido esta transformación. Esto que estábamos hablando, que empieza a presentarse a mediados del siglo XX, esta realidad en la cual se puede observar que el derecho se transforma desde la norma, pero también desde la jurisprudencia, y que eran temas que se venían discutiendo en el mundo, se encuentran recogidos ya en algunos ordenamientos jurídicos. En el Ecuador, a partir de la Constitución del año 2008, con el artículo 436 y la creación de la Corte Constitucional, o la transformación a Corte Constitucional y las potestades de la Corte, se va a determinar que la Corte Constitucional es el máximo órgano intérprete de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, en las distintas acciones que le toca conocer. Sin embargo, yo quiero quedarme con la parte final del artículo 436, numeral 1, en el cual se establece que los dictámenes y sentencias van a tener de la Corte Constitucional el carácter vinculante. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces quiere decir que la Corte Constitucional se transformó en el órgano de cierre en materia constitucional en el Ecuador, siendo sus decisiones de carácter vinculante. Este postulado que nosotros estamos viendo es un postulado bastante interesante porque va a conectar quizás con otra norma de nuestra Constitución, un artículo muy famoso, pero a la vez con un numeral poco conocido, que es el numeral 8, inciso primero del artículo 11 de la Constitución. Este numeral 8 del artículo 11 le va a dar a la jurisprudencia un carácter especial, le va a dar a la jurisprudencia un carácter de fuente generadora de derecho objetivo. ¿Por qué? Porque este artículo 11 va a decir los derechos se van a desarrollar de manera progresiva a través de la norma, la jurisprudencia y la política pública. Y en ese momento podríamos preguntarnos a qué se está refiriendo o a quién está mirando cuando está hablando de la jurisprudencia. Y esa sería una segunda pregunta interesante que deberíamos de contestarnos, porque naturalmente todo administrador de justicia, cuando va a analizar los hechos frente al derecho, realiza un proceso interpretativo que lo va a plasmar en una sentencia, y ese proceso interpretativo puede ser altamente persuasivo e interesante. Sin embargo, si nosotros leemos en forma sistémica la Constitución y hacemos una interpretación adecuada, nos vamos a dar cuenta que a lo que está haciendo referencia el artículo 11, numeral 8, es a la interpretación que sale de las cortes de cierre del Ecuador. El Ecuador tiene 3 sistemas de cortes con cortes de cierre: la Corte Constitucional en materia constitucional, la Corte Nacional de Justicia en materias de legalidad, de justicia ordinaria, y el contencioso electoral en materia electoral. Esto hace que la jurisprudencia vaya adaptando un rol o vaya cogiendo un rol dinámico en el ordenamiento jurídico del Ecuador y en el sistema de transformación de las fuentes. Ya acercándonos a la Corte Constitucional,
la Constitución le va a otorgar a la Corte un papel protagónico en la generación de derecho constitucional, y va a ser realidad primero, el derecho a la igualdad, y segundo, el respeto a la seguridad jurídica y a las decisiones que se van tomando con este carácter. Y ya acercándonos aún más al precedente constitucional, voy a citar la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional en su artículo 2, numeral 3, que va a establecer que las interpretaciones que se plasman en las decisiones de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante. La parte final de ese artículo es simplemente la mención de lo que está concebido en una doctrina del precedente. Toda Corte puede alejarse de los precedentes que tiene. En este artículo 2, numeral 13, dice, bueno, la Corte Constitucional también va a poder alejarse de sus precedentes siempre que lo haga de forma explícita, de manera argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. En consecuencia, hasta aquí, nosotros podemos notar que el rol de la jurisprudencia ha cambiado notablemente y que hay una importante transformación del sistema de fuentes del derecho, transformándose en un sistema de constante cambio, de evolución y de movimiento. Y yo también voy aproximándome también en este punto al precedente constitucional, y en ese sentido creo que es necesario hacer referencia a algunos términos que, aunque son conocidos por todos nosotros, creo que son términos que necesitamos tener presente. El primero de ellos es recordar que el concepto del precedente se encuentra enmarcado en una doctrina más grande, que es la doctrina del precedente, que tiene que ver con el peso relativo de autoridad que puede tener una decisión para los procesos futuros que llevan a conocimiento de una Corte. En ese sentido, entonces, el precedente en sentido estricto va a constituir un tipo de fuente de derecho de origen judicial. Este precedente judicial en sentido estricto está conectado con la garantía de la motivación prevista en nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo podemos observar que está conectado con la garantía de la motivación? Cuando nosotros vemos una sentencia, obviamente esta sentencia tiene tres partes claras. Una primera parte en la que están los antecedentes procesales y la declaratoria de competencia. Una segunda parte que está dirigida a la parte considerativa de la sentencia, que conecta lógicamente con el decisorio. Y es precisamente en esa parte considerativa de la sentencia cuando el juez hace la valoración de los hechos frente al derecho que va a aplicar al caso, con lo que él conoce como derecho, y que lo va a aplicar al caso donde se encuentra el razonamiento judicial. Y de ahí, en esa parte argumentativa, se encuentra vinculada a la teoría del precedente en el sentido estricto, de allí que es tan importante para la protección de la garantía de la motivación. Ahora, en ese sentido, entonces, va a ser relevante determinar cuál es la ratio decidendi de una decisión, es decir, las razones principales que conectan con el decisorio que lleva al fallo que se toma, y distinguirlo del obiter dicta, es decir, de los otros razonamientos que pueden ser persuasivos, que pueden ser interesantes, pero no constituyen el centro o el núcleo central que va avanzando hacia la decisión. Bueno, creo que ahí no. Bueno, yo voy a avanzar, aunque no me está ayudando el puntero, pero entonces nosotros podemos observar que la parte de la sentencia que es trascendente es, perdón un minuto, bueno, que la parte de la sentencia que es trascendente es la ratio decidendi, y esa ratio decidendi es importante que pueda observar el núcleo central de la decisión, el núcleo central de esa ratio, que va a crear una regla objetiva, una regla en la cual el decisor va a poder ajustarse o va a poder conectar a los hechos del caso y tomar una decisión. De esta manera, un precedente en sentido estricto es producto de una interpretación que se realiza en una sentencia por parte del administrador de justicia, innovando el derecho y no haciendo una aplicación neta de la regla existente.
la pregunta que también podemos hacernos, la Corte Constitucional, dentro de sus decisiones, puede establecer precedentes vinculantes, y vamos a contestarnos que sí. Ahora, también es importante tener en cuenta que esta es un órgano colegiado que va a tomar sus decisiones por mayoría. Para una decisión va a ser importante los 5 votos que establecen esta mayoría por regla general, pero para el establecimiento de una regla de precedente las cosas van a cambiar un poco, porque puede ser que existan 5 votos para una decisión, pero que sin embargo, frente a esos 5 votos, hayan algunos votos concurrentes que discrepan con el análisis que se hace para la decisión de mayoría. Entonces, en ese caso habrá una decisión, pero no tendrá cómo extraerse de esa decisión una regla de precedente. Ahora, una vez que existen los precedentes de Corte Constitucional, un precedente tiene la autoridad suficiente frente a los distintos casos que se van analizando, tanto en la etapa de sustanciación como en la etapa de admisión. Podemos hacernos otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo se produce la inobservancia de un precedente judicial? Bueno, pueden darse 2 situaciones también. Primero, cuando los jueces que componen un tribunal se separan o dejan de aplicar un precedente sin haberlo argumentado o motivado debidamente. En este caso se está violando la garantía de motivación. También cuando debiendo aplicar un precedente no lo hacen, violentando entonces la seguridad jurídica. En ese sentido, nosotros también podemos observar, una más por favor, que no sé quién la estaba pasando, gracias, ¿verdad? ¿Qué se va a observar cuando se va a configurar la inobservancia de un precedente, la inobservancia por no aplicación de un precedente de corte? Y aquí nosotros vamos a tener 2 supuestos. Primero, que la decisión alegada como incumplida contenga un precedente en sentido estricto, y segundo, que el precedente resulte aplicable al caso bajo análisis, porque el caso bajo análisis guarda propiedades relevantes con ese precedente. También es importante puntualizar que vía iura novit curia, un administrador de justicia puede tomar otro precedente o observar que se está violentando o un precedente que no ha sido necesariamente invocado por las partes. ¿Los precedentes dictados por una corte pueden cambiar? Sí, y pueden cambiar de 2 formas diferentes. La primera puede cambiar por reversión, es decir, puede ser que se aparte expresamente del precedente, o puede cambiar por distinción. Quiere decir que teniendo una regla de precedente pueden ser necesarias realizar ciertas excepciones o, como su nombre lo dice, ir distinguiendo situaciones que se van presentando producto del análisis jurídico. Lo que sí es importante es tener presente que estos precedentes no se derogan como se derogan las normas que vienen producto de una actuación legislativa o por parte de quienes tienen potestad normativa, porque si bien son normas jurídicas de origen judicial. Y en relación al precedente, la Corte Constitucional o la fuerza de los precedentes de la Corte Constitucional se va a encontrar amparada en la Constitución, en este artículo que habíamos mencionado, el 436, numeral 6, en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en el artículo 2, numeral 3, que va a configurar la potestad de la Corte Constitucional para crear precedentes constitucionales en sus sentencias mediante el establecimiento de parámetros interpretativos de la Constitución que tienen fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos en casos análogos. Bien, a continuación voy a presentar un grupo de sentencias, no me voy a referir a cada una de ellas por razones de tiempo, pero voy a presentar un grupo de sentencias que están conectadas con el tema del precedente emitidas por la Corte Constitucional. Este primer grupo de sentencias relevantes en cuanto al precedente judicial hace referencia primero a la regla de precedente, que la vamos a poder encontrar en una sentencia del año 2020 a propósito de una acción de incumplimiento de la 109-11 del año 2020, y la vinculatoriedad del precedente a propósito de un auto de aclaración de una sentencia del año 2021. Asimismo, la Corte ha venido trabajando en todos los aspectos de desarrollo del precedente.
un grupo de sentencias en las que esta diapositiva muestra un grupo de sentencias en las que se ha declarado la vulneración de derechos por la inobservancia del precedente, otro grupo de sentencias en la siguiente diapositiva en la que se va a observar que la Corte ha descartado en otro grupo de sentencias la inobservancia del precedente, y más adelante, en el siguiente cuadro, un grupo de sentencias en el que la Corte ha trabajado en la reconstrucción de las reglas de precedentes como tal. Y finalmente, otro grupo de sentencias, estos cuadros están actualizados a abril del año 2024, ¿verdad?, con los temas en el que las Cortes ha trabajado en la reversión o distinción de precedentes emitidos por la Corte Constitucional. Bien, esto nos deja algunas conclusiones. Yo creo que la primera de ellas está vinculada precisamente a la labor de la Corte Constitucional, al organismo constitucional, en el cual, producto de la lectura de estas sentencias, nosotros podemos constatar que lleva trabajando arduamente en el establecimiento de una cultura del precedente y en el establecimiento de temas de precedentes a fin de que sean más cercanos a la ciudadanía como tal. Pero creo que hay una conclusión que es mucho más importante que esta. Actualmente el mundo se debate sobre las nuevas formas que enfrenta el derecho y sobre los nuevos desafíos que enfrenta el derecho, y eso es correcto. El mundo se debate sobre la inteligencia artificial y la forma como esto puede impactar en el derecho, y creo que es un tema interesante e importante. Sin embargo, creo que hay muchos paradigmas del derecho que todavía no están superados y hay muchos temas que todavía están en construcción. El aceptar el valor de la jurisprudencia, la forma de que el derecho se transforme también por normas de origen judicial, reconocer la labor interpretativa y la necesidad del conocimiento en los procesos interpretativos, que son temas que se han venido trabajando de larga data, sin embargo, aún son temas pendientes a la época actual. Entonces, si bien estamos llamados a enfrentar los cambios que el mundo nos va desafiando poco a poco, estamos llamados también a aceptar los cambios que el mundo nos viene presentando desde años atrás y que tenemos pendientes de construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Teresa Núquez, su importante introducción y aporte al concepto fundamental para el desarrollo del derecho en el Ecuador, que es el sistema de precedentes constitucionales y el sistema de precedentes judiciales. A continuación, damos paso a la doctora Carmen Corral, vicepresidenta y jueza de la Corte Constitucional del Ecuador. La doctora Corral es doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Derecho Financiero y Derecho Internacional Bancario en Georgetown University y en Boston University, respectivamente. También fue Intendenta Nacional de Seguridad Social y Directora Nacional de Seguridad Social en la Superintendencia de Bancos y Seguros. Doctora, por favor. Buenos días con todos. Es un honor para mí estar aquí delante de este podio tan importante. Quiero resaltar justamente la relevancia de este primer Congreso Internacional y tributal, de Derecho Tributario y Derecho Constitucional. Me parece una combinación bastante importante, bastante interesante, porque en los dos ámbitos hay temas muy relevantes y además se entremezclan en muchos temas, así que va a ser muy productivo. Agradezco a la Corte Dice y a la Corte Dice Tributaria por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas sentencias de la Corte Constitucional en donde hemos tratado estos temas que son de aplicación diaria. Yo les he preparado justamente 3 sentencias, 2 en tema tributario, una que tiene que ver con la tasa de seguridad del GAT de Quito
otra que también tiene que ver con el GAT de Quito, que era una tasa por la utilización del acceso norte del distrito metropolitano, que tienen conceptos interesantes como vamos a ver. Y luego un tema diferente, que es un tema penal económico, que fue una sentencia reciente que tratamos ahí en la Corte Constitucional. Quiero comenzar comentando la Corte Constitucional. Desde la Constitución del 2008 es el máximo órgano de justicia constitucional e interpretación constitucional. Tenemos alrededor de 26 competencias que nos determina la Constitución y algunas leyes. El trabajo es arduo y además vemos temas de toda índole, por eso es que ustedes van a ver que los dos temas que trato hoy son totalmente diferentes, pero son de aplicación diaria. Así, nuestra Constitución, vigente desde el 20 de octubre del 2008, tiene 444 artículos, es muy reglamentaria, tiene secciones temáticas en cada una de las áreas. Y, por ejemplo, en tributario tenemos una sección específica, que es la sección quinta, que habla del régimen tributario. Así, el artículo 300 determina que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción y bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas y responsables. Esto está en el 300 de la Constitución. El 301 luego nos determina quién tiene la iniciativa tributaria, y es la iniciativa de la función ejecutiva mediante la ley sancionada por la Asamblea, que se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, generar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Entonces, con este marco, ¿alguien se me adelantó? Bien, con este marco constitucional, comienzo la presentación de la primera sentencia, que fue una demanda contra ordenanzas antiguas del GAD municipal, que establecían la tasa por servicios de seguridad ciudadana, un concepto bastante amplio. En el análisis primero de la vigencia de las normas, estas estaban derogadas. Claro, nosotros al posesionarnos en el año 2019 encontramos alrededor de 10.000 causas pendientes. Esta era una de ellas y por lo tanto nos tomó 2 años en resolverla, y 2 o 3 años en resolverla, y entonces determinamos que si bien estaban derogadas, en el nuevo Código Municipal una de las normas y algunas conexas tenían su contenido específico, y entonces, en base al principio de unidad normativa, hicimos el análisis constitucional. Entonces, esto es lo que decía la tasa. La tasa decía, simplemente se establece una tasa para cubrir los servicios de seguridad ciudadana en beneficio de los propietarios y usuarios de bienes inmuebles del Distrito Metropolitano de Quito. Y luego tenía una serie de cuadros y de normas de acuerdo a los predios y a la naturaleza de los predios. Los argumentos de los accionantes determinaban principalmente que el pago era obligatorio, es decir, que no era una tasa, sino que era un impuesto, que el pago era obligatorio, era para los dueños de los predios indistintamente, se cobraban a todos, hagan o no uso del servicio. Además, decían que el servicio debe ser divisible y mesurable, que eso no contenía la tasa, y la creación de la tasa excedía las facultades conferidas por la Constitución, puesto que bajo la figura de tasa se pretendía recaudar un impuesto al no ofrecer ningún tipo de servicio. Esto alegaban los accionantes. Por parte del municipio defendía obviamente la creación de la tasa, decían que fueron competentes. Se saltó el problema jurídico. El GAT decía que… Un segundito, por favor. La tecnología. Defendían su posición de haber emitido la tasa, decían que deviene de una competencia reconocida en la Constitución y la ley, y establecía un hecho generador vinculado a la prestación del servicio público efectivo y divisible. Esto es lo que defendía el GAT. La Corte se planteó 3 problemas jurídicos. El primero, y era un tema interesante, porque al hablar de la temática de seguridad,
los accionantes decían que no le competía al GAT, sino que era una competencia del Estado. Entonces, la Corte planteó el problema de si es que en el artículo del Código Municipal que contenía la norma impugnada, se transgredía o no las normas constitucionales respecto a la competencia para regular la seguridad pública. Se estableció en primer lugar que las normas constitucionales determinaban que la seguridad sí es un deber del Estado, pero este ejercicio de la protección interna no excluye el ejercicio concurrente de la gestión de la prestación de un servicio público y las actividades de colaboración a los diferentes niveles de gobierno que incluye a los GATS. También se determina entonces que el COTAD y el COESCOP, que son leyes ecuatorianas, determinan que las entidades de seguridad de los GATS realizan una labor complementaria a la seguridad integral que brinda el Estado a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, la primera conclusión es que la disposición normativa no implicaba el ejercicio de una competencia privativa del gobierno central y entonces se descartó la inconstitucionalidad respecto de ese tema. El segundo problema jurídico que nos planteamos es si es que, tal cual estaba presentada en el texto de la orden del Código Municipal, vulneraba los principios de legalidad y reserva de ley, y aquí la conclusión fue distinta. Se estableció que el cobro de la tasa se sustenta en valores fijos y determinados en un cuadro sectorizado, el cual no evidenciaba una relación directa con el servicio público que aducía prestar la empresa pública municipal. No se establecía valores cobrados por esa tasa, no se establecía que los valores cobrados guarden relación con el costo de producción de los servicios de seguridad ciudadana, y asimismo no observaba el principio de provocación y recuperación de costos y en consecuencia tampoco se identificaba que la normativa impugnada observaba el principio de equivalencia. También se determina que la denominada tasa de servicio ciudadana, al determinarse que la configuración normativa del tributo, tal como se ha presentado en la ordenanza, no es adecuada y que no plasma en el texto normativo los elementos esenciales de la tasa y por ende la normativa infringía el principio de legalidad en materia tributaria. Entonces se determina que esta ordenanza infringía el artículo 301, ya que establecía una tasa que no cumple con los elementos esenciales. Se saltó la diapositiva siguiente y entonces teníamos definido en la jurisprudencia de la Corte, previamente una sentencia, no está funcionando, no me está funcionando en los elementos esenciales de la tasa, por favor, si es que alguien me está ayudando y entonces me está mareando. Los elementos esenciales de la tasa estaban definidos en otra sentencia, en la 6517 IN también de ese año, pero es importante lo que ya se concebía en esta decisión, y es que las tasas son tributos vinculados a un determinado accionar estatal. Por tanto, su hecho generador consiste en la realización de una actividad por parte del Estado, como la prestación de un determinado servicio público o colectivo, la ejecución de una actividad administrativa individualizada, la utilización privativa o especial, aprovechamiento de un bien de dominio público. La Corte dice, la tasa constituye una prestación y no una contraprestación. Para el contribuyente, la tasa es una prestación que debe satisfacerse como consecuencia de la determinación normativa. La tasa, como tributo, se fundamenta en el principio de provocación y recuperación de costos. Este principio deriva de la tasa no está encaminada a generar una utilidad o beneficio económico para el GAT, sino todo lo contrario, tiene la finalidad de recuperar los costos generados por la prestación del servicio y la ejecución de la actividad administrativa o utilización privativa de un bien de dominio público. La tasa también se fundamenta en un principio de equivalencia. De este principio se desprende el valor de la tasa debe ser equivalente a la cuantía de la actividad pública que genera. Y también la Corte establece mecanismos de medición y satisfacción. La presentación está desfasada, mil disculpas. Después, el tercer problema jurídico que se determina en esta sentencia es si es que la ordenanza contravenía el artículo 53 que establece parámetros de medición. Y la conclusión es que justamente infringe el artículo 53 porque no se evidencia que la ordenanza contaba con un sistema de medición de satisfacción específico. Este es un concepto también importante que determinó la Corte. Finalmente, entonces se declara la inconstitucionalidad de la norma y de sus artículos conexos, porque encontramos que en algunos otros artículos del Código Municipal existía una regulación de la tasa y entonces se declara su inconstitucionalidad. Ahora, se da en esta sentencia efectos diferidos
pero justamente sobre los efectos diferidos va a complementar la doctora Salazar después que me sucede. Entonces, en la decisión sí se insertan un exhorto a los gobiernos autónomos a nivel nacional a observar los parámetros establecidos en la sentencia, lo que les acabo de comentar, en el evento de que se estiman ordenanzas que establezcan tasas municipales por prestación de servicios ciudadanos. Bien, esa fue la conclusión de la primera sentencia. La segunda sentencia tiene que ver también con tasas y es un tema específico y es justamente existían ordenanzas ya en el código, recogidas ya en el código municipal para la utilización del acceso centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito, para la utilización de la vía Pinta-Volcán y la utilización de la vía que conduce a Yoa. Lo que se demandaba era que la normativa establecía, les leo la norma, establecía que el valor del peaje con sus respectivos descuentos serán fijados por el alcalde mediante resolución administrativa en base a los estudios de costos de construcción, operación, conservación, mantenimiento que se generen en el acceso centro-norte, así como en las otras normativas que les comenté. La norma tenía como hecho generador la utilización del acceso, justamente un tema de movilidad y utilización del peaje. Pero lo curioso de esta disposición normativa era que delegaba al alcalde que en una resolución administrativa él fije el valor de la tasa. La Corte hizo el análisis y entonces se planteó el problema jurídico de si es que esta norma infringía el artículo 301 de la Constitución por la remisión a una resolución administrativa expedida por el alcalde para la modificación de un elemento esencial de la tasa. Justamente en el 301, que fue el primer artículo de la Constitución que les leí, justamente la Corte analiza que esta disposición despliega un principio de legalidad, tanto en el ámbito de impuestos, el cual cuenta con reserva de ley para su creación, modificación y supresión, como en el ámbito de que otros tributos, al no tratarse de impuestos, pueden normarse por el órgano constitucional y legalmente competente, en este caso la iniciativa del alcalde y la aprobación del Consejo Cantonal Metropolitano, como es en el caso de las tasas y contribuciones. Lo que se busca justamente, dice la Corte, es el debate democrático, el alcalde y el Consejo Metropolitano, previo a imponer un tributo y establecer un acto normativo, los elementos esenciales del mismo, impidiendo que la fijación de estos dependa del arbitrio de la máxima autoridad del gobierno municipal, y entonces el principio de legalidad en materia tributaria se implementa a través de la reserva de ley para el caso de las tasas y contribuciones por medio de la competencia constitucional. Por lo tanto, la Corte concluye que se viola el artículo 361 de la Constitución. Sí hay que resaltar de todas maneras que tenemos una sección de la Constitución también, el capítulo 4 del régimen de competencias, en donde el artículo 264, numeral 5, establece que los gobiernos municipales, establece las competencias de los gobiernos municipales y determina que, claro, tienen expresamente la facultad de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales. Consecuentemente, por el principio de legalidad, no es posible la concepción de un tributo, que en el caso específico sean las tasas, sino mediante la emisión de un acto normativo de órgano competente. La Corte concluye que la remisión al alcalde del municipio por medio de una resolución que establezca la tarifa y no a través de ordenanza es incompatible con el 301. La tarifa o forma de establecerla de las indicadas tasas constituye un elemento esencial que únicamente podría estar determinado en la misma ordenanza y no en una resolución administrativa. Asimismo, en esta sentencia se da efectos diferidos. Las consideraciones las va a explicar justamente la doctora Salazar. Y bien, en los últimos 3 minutos que tengo, me gustaría comentarles de este otro tema que es de reciente data, que además, como suele ser, las decisiones de la Corte suelen ser polémicas. Y entonces esta es una decisión de hace pocos meses en una acción de inconstitucionalidad de una norma del Código Penal. La norma dice, el 386 del párrafo 3º, numeral 1, será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos a la licencia de conducir y retención del vehículo por un vehículo por el plazo mínimo de 7 días,
la o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente a la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Entonces, por medio de esta norma, se venía penalizando la actividad que realizaban las plataformas digitales en lo atinente al transporte de pasajeros, Uber, Didi, Cabify, etc. Esto es un tema complejo a nivel mundial. Los derechos constitucionales invocados en la demanda fueron el principio de proporcionalidad sancionatoria, el principio de legalidad, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de empresa y libertad de contratación. La Corte se planteó si es que la norma es contraria a la Constitución, ya que el tipo penal era impreciso y amplio, y esta situación socavaría el principio de mínima intervención penal y provocaría una incompatibilidad con los derechos del trabajo, a la libertad de empresa y a la contratación. Entonces, la norma tenía tres supuestos. Uno, realizar actividad sin título habilitante. La Corte concluyó que eso no era contrario a la Constitución. El otro conducto es realizar la actividad sin autorización de frecuencia. Tampoco lo encontramos en inconstitucionalidad. Y la tercera, realizar un servicio distinto para el que fue autorizado. La Corte concluye que esto es amplio y puede ser contrario a la Constitución, dependiendo de cómo se entienda. Y entonces, en este tipo podría haber tres conductas. Una, sancionar aquellas actividades de transporte previamente reguladas por la ley. Dos, es sancionar al conductor que utiliza su autorización para realizar un servicio de transporte distinto al autorizado. Y tres, sancionar aquellas actividades que no han sido reguladas previamente. Es en este tercero que la Corte encuentra que al ser estas actividades nuevas de plataformas digitales una actividad que no está regulada, sí es incompatible que se sancione porque se permitiría castigar a un conductor por no contar con una autorización que en realidad no es posible obtener. Así, el derecho penal dejaría de ser de última ratio en los supuestos de actividades económicas que persiguen fines constitucionalmente válidos, convirtiéndose en una primera opción a aplicar en lugar de la última ratio. Además, también la Corte encuentra que esto podría resultar incompatible con el derecho al trabajo y a la libertad de empresa y contratación, en virtud de que existe un deber del Estado de permitir actividades económicas que persigan fines constitucionalmente válidos y puedan realizarse en la práctica y se conviertan en una manifestación de derecho al trabajo y libertad de empresa y de contratación. De lo contrario, se estaría penalizando a nuevas formas de transporte que surjan con posterioridad a las regulaciones en materia de tránsito. En este caso, y ya estoy por terminar, se declaró la constitucionalidad condicionada del extracto justamente que se realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Esto es porque será constitucional siempre que se entienda que el servicio de transporte de pasajeros o bienes que realice el conductor cuente con una regulación que prevea la posibilidad de obtener la respectiva autorización. Obviamente se exhortó a la Asamblea a regular este tema. Hay otro componente de sanción que no lo tratamos ahora, pero con esto les doy una demostración de los temas que trata la Corte Constitucional, de lo importante que es la definición de ciertos temas de la jurisprudencia, y espero haber aportado su conocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carmen Corral su valiosa intervención. Ahora le damos la bienvenida al doctor Jaime Dusdevez, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, actual director del área de Derecho Público y Regulatorio en ESIJA GPA. Además, el doctor Dusdevez es vicepresidente de la Mesa de Trabajo de Derecho Constitucional de la Cámara Internacional de Comercio. Es también miembro del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje y del Comité Legal de la Cámara Española de Comercio e Industrias en Quito. El doctor Dusdevez expondrá sobre la acción de inconstitucionalidad y el principio de reserva de ley en materia impositiva. Doctor, tiene usted la palabra. Muy buenos días con todos, gracias por la presentación. Yo también quiero iniciar agradeciendo a la Corte Dice y a la Corte Dice Tributaria, en las personas de Álvaro, de John y de Verónica, por hacer un evento que considero es el mejor evento que se ha hecho en materia de derecho público en nuestro país, tanto por la configuración de los panelistas como por la organización del evento en sí misma.
Para mí es, además de un honor, hablar hoy del precedente constitucional, compartiendo panel con tres de las personas que hacen los precedentes constitucionales actualmente en nuestro país, tres grandes abogadas y magistradas ante las cuales he tenido, ante las tres, la suerte de comparecer en la Corte Constitucional. Yo voy a hablarles el día de hoy de un tema que me parece bastante interesante para la temática constitucional y tributaria. Si bien el título de mi ponencia es La acción de inconstitucionalidad y el principio de reserva de ley en materia impositiva, vamos a ver otros dos aspectos importantes, que son el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica. Y los casos que les voy a contar en mi ponencia de hoy probablemente les van a parecer, por lo menos a las personas que asisten desde el extranjero, impresionantes y sorprendentes. Realmente a nosotros en Ecuador hay muchas cosas que ya no nos sorprenden, pero la jurisprudencia que ha tenido que desarrollar la Corte en base a los casos de inconstitucionalidad que les voy a comentar y que además hemos tenido la suerte de patrocinar es realmente muy, muy interesante. ¿Cuáles son los antecedentes de estos casos? A partir del año 2013, 2014 y 2015, ciertos gobiernos autónomos descentralizados municipales, principalmente de la costa ecuatoriana, por ahí hubo también un par en la sierra, pero principalmente eran de la provincia de Esmeraldas y de la provincia del Guayas, empezaron a emitir ordenanzas, es decir, normativa local, que regulaban competencias que están absolutamente por fuera de la capacidad que tienen los GATS de regular. ¿Cuáles eran estas específicamente? Empezaron a crear tasas en que cobraban a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, por el uso del espacio aéreo y del espectro radioeléctrico del GAD. Así como lo escuchan. Probablemente a muchos nos suena absurdo, pero entre 15 y 20 de esas ordenanzas se publicaron en el registro oficial y fueron normas vigentes por algún tiempo en nuestro país. Entonces los GATS, a pesar de que la Constitución prevé con claridad, y todos lo conocemos, que el espectro radioeléctrico y el espacio aéreo son de potestad y explotación exclusiva del Estado central, y que las compañías que hacen uso de estos recursos, principalmente compañías telefónicas y de televisión satelital, tienen títulos habilitantes, licencias, autorizaciones y pagan tributos al Estado central por utilizar esos recursos, vieron violentada su seguridad jurídica porque gobiernos autónomos descentralizados de la costa, donde naturalmente había usuarios de estas empresas, crearon ordenanzas para cobrar tasas por el uso del espectro radioeléctrico y el espacio aéreo del GAD. Un caso muy interesante que pueden revisar sobre este tema es del 015-15-IN, que es interesante no solo porque se declara la inconstitucionalidad de una de estas ordenanzas, sino porque incluso la Corte Constitucional aplica su facultad de ejecución y de efectivo cumplimiento de las sentencias, y ante la emisión de los GATS de ciertos títulos de crédito para cobrar esas tasas cuando la ordenanza ya había sido declarada inconstitucional, la Corte llegó al punto de convocar audiencias de ejecución, anular los títulos de crédito y hacer que el GAT los modifique y los dicte de acuerdo a la sentencia de inconstitucionalidad, algo que es realmente muy interesante. Ahora, ¿qué sucedió después? Al ver que las ordenanzas estaban siendo declaradas inconstitucionales y los personeros de los GATS estaban siendo sancionados por la Corte por aplicar esas o por emitir esas ordenanzas repetitivamente, asesorados por un grupo de abogados particulares, los GATS iniciaron o empezaron a realizar nuevas ordenanzas. ¿Qué regulaban esas ordenanzas? Fundamentalmente tres aspectos. El primero, la delegación de la facultad coactiva en abogados particulares. El segundo, la modificación del impuesto de patente municipal. Y el tercero, la modificación del impuesto de 1.5 por mil sobre activos totales. ¿Por qué es más vanguardista este argumento? ¿O por qué era menos absurdo, digamos así, que modificar el espacio aéreo o el cobro de tasas en el espacio aéreo y el espectro radioeléctrico? Porque los GATS, ya sea en una sola ordenanza que regulaba estas tres cosas o en tres ordenanzas diferentes, empezaron también a tomar, pero más camufladamente, competencias que no les correspondían y que vulneraban, como vamos a ver más adelante, el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. En el caso de la delegación de la facultad coactiva, lo que hacían los GATS era crear procesos más celeros para cobrar las obligaciones tributarias que los contribuyentes supuestamente tenían con los GATS. En el de patente municipal,
modificaban absolutamente el concepto de la patente municipal que está previsto en el COTAD, que es una ley, al igual que el impuesto de 1.5 por mil sobre activos totales. Ahora bien, ¿qué vulneraban estas ordenanzas inconstitucionales? En primer lugar, tenemos una parte más fácil del problema jurídico, y es que las ordenanzas que modificaban el impuesto de patente y el impuesto de 1.5 por mil, la inconstitucionalidad era más evidente, porque violentan necesariamente el principio de reserva de ley. La Constitución ecuatoriana prevé que los impuestos se crean, se modifican y se supriman o eliminan a través de una ley de carácter nacional realizada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿qué sucedía en estas ordenanzas? Y me voy a referir a 3 casos específicos que ustedes van a ver del mismo GAD, en este caso del GAD de Atacames. Las ordenanzas modificaban ciertas características del impuesto de patente y de 1.5 por mil. No creaban un impuesto, no eliminaban un impuesto, lo modificaban muy ligeramente, casi de manera imperceptible. Entonces, por ejemplo, cambiaban la forma en que se debía cobrar el impuesto al sujeto pasivo. Llegaban a cambiar la forma en la que se debía presentar la declaración. Cambiaban, por ejemplo, cuál era la base imponible del tributo y cuándo se tenía que pagar. Quién era el sujeto activo y quién era el sujeto pasivo. Estos impuestos están regulados en la ley de tal manera que las compañías los pagan en el lugar donde ejercen la actividad económica o donde tienen su domicilio. Aquí los GATS regulaban en la ordenanza que tenían que pagarles a ellos en base a unas tarifas creadas en esa ordenanza y que luego ellos repartirían entre los GATS que correspondan de acuerdo a los establecimientos que mantenían las compañías. Entonces, naturalmente, había un problema grave y era que empezaron a cobrar tributos en base a una modificación de los impuestos que estaban previstos en la ley. Sobre estos casos, en general, no me voy a referir individualmente, de patente y de 1.5 por mil sobre activos totales, la Corte Constitucional se pronunció en general de manera unánime. Es decir, se determinó que naturalmente esas ordenanzas, al modificar la naturaleza, el hecho generador, la base imponible o el sujeto activo y pasivo del impuesto de patente y del impuesto de 1.5 por mil, transgredían la Constitución y tenían que ser expulsadas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora bien, hay un segundo punto respecto a las primeras ordenanzas que tiene una discusión mucho más profunda, y es el del principio de legalidad. Y ahí me voy a referir específicamente a una sentencia en que de hecho la jueza ponente fue la doctora Corral, con quien tengo el gusto de compartir el panel hoy, y que dice lo siguiente. Es la sentencia 062-19-IN/23. Esta sentencia resuelve una demanda de inconstitucionalidad que tuvimos el gusto de patrocinar y en la que básicamente una compañía privada demandaba la inconstitucionalidad de la ordenanza. ¿Por qué? Porque no es el primer caso, la delegación de la facultad coactiva en abogados privados. ¿Y por qué era esto especialmente grave? Básicamente esta ordenanza regulaba a través de todo su articulado que el gobierno autónomo descentralizado municipal de Atacames delegaba la capacidad de ejercer la coactiva a estudios jurídicos privados y a abogados, personas naturales particulares. ¿Por qué era especialmente grave la regulación? Porque les daba todas las capacidades de un tesorero municipal o de lo que la ley llama, ya sabemos desde la doctrina erróneamente, jueces de coactivas. El procedimiento de coactiva no es un juicio, es un procedimiento administrativo en que la institución para recolectar o poder cobrar con mayor facilidad un tributo es juez y parte y sigue un procedimiento administrativo que naturalmente es impugnable en la vía contencioso administrativa. Sin embargo, en este caso, la persona que seguía el procedimiento coactivo no era el GAD municipal, sino los abogados particulares que contrataba el GAD para ejercer esas acciones y que además fueron los que idearon estas ordenanzas y asesoraron a los GADs en este tema. Ahora, esto es especialmente grave por 2 cosas. La primera, porque viola la seguridad jurídica. ¿Y por qué violenta la seguridad jurídica? Porque esas normas claras, previas, públicas y que deben ser aplicadas por las autoridades pertinentes no estaban siendo respetadas para los administrados, sino que el día de mañana podía venir un abogado privado con una carta
y notificarme medidas tan graves como una prohibición de salir del país, el congelamiento de mis cuentas o incluso medidas de ejecución como embargos. Y esa es la segunda razón, los procesos que se sustanciaron a partir de estas ordenanzas. Tuvimos que defender muchísimas acciones de protección en las que sucedía lo siguiente. Los abogados particulares que ahora tenían facultad coactiva mediante una norma publicada en nuestro registro oficial y plenamente vigente en el Ecuador, sustanciaban procedimientos coactivos falsos. Entonces creaban un título de crédito, firmado por ejemplo por mí, que soy un abogado en libre ejercicio de la profesión. En el estudio jurídico redactaban la orden de cobro, las medidas cautelares, y creaban y forjaban falsas notificaciones. Por ejemplo, iban a una tienda en el cantón Atacames donde se veía el chip de celular de una operadora o la antena de una empresa de televisión satelital y le notificaban el título de crédito y la orden de cobro a la señora que vendía las antenas y los chips en una tienda o en un puestito en Atacames. La señora, sin saber qué era, a veces firmaba, a veces no firmaba, le notificaban 3 veces el título de crédito. Y lo siguiente que hacían estos abogados particulares, investidos del poder de coactiva del Estado por una norma publicada en el registro oficial, era redactar una carta a la Superintendencia de Bancos ordenando que, como fue notificado en el procedimiento coactivo la empresa X, Y, Z y no había respondido a la coactiva, se dictaban medidas de retención y embargo de valores en sus cuentas. Y la Superintendencia de Bancos le llegaba eso y decía: oiga, un momento, usted no es funcionario público, usted me está mandando una orden de coactiva sin ser funcionario público. Y los abogados le mostraban la ordenanza de estos GATS de la costa, vigente porque estaba publicada en el registro oficial, que decía que tenían la capacidad de ejercer coactiva porque se les había delegado el GAT con un contrato de honorarios profesionales. Imagínense la gravedad de este tema. Notificaban la orden y la Superintendencia de Bancos congelaba o embargaba los fondos en todas las cuentas del Sistema Financiero Nacional de compañías transnacionales. Y luego nosotros teníamos que poner acciones de protección para demostrar ante la justicia constitucional que jamás fuimos citados en la vía administrativa de la coactiva y que ya había prescrito el término para ejercer acciones, por ejemplo, contencioso-administrativas o contencioso-tributarias, y ver si se recuperaban los fondos. Entonces era una situación gravísima que se resuelve en esta sentencia, entre otras, pero esta es muy interesante, porque se analiza el tema del principio de legalidad. Y les voy a leer una parte específica. Como ustedes saben, el principio de legalidad en nuestra Constitución, y eso lo determina la Constitución, es que las autoridades ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, con el fin de hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Y en el análisis de esta sentencia se reconoce que hay 3 parámetros dentro del principio de legalidad. El primero, actuar con competencia y con las facultades otorgadas por la Constitución y la ley. El segundo, coordinar con otras entidades y órganos de la administración pública para lograr sus fines. Y el tercero, el lograr el efectivo goce y ejercicio de los derechos constitucionales. Ahora bien, en base a la violación del primer parámetro del principio de legalidad, que es este de actuar con competencia y con las facultades otorgadas por la Constitución y la ley, la Corte desarrolla cómo esa delegación de la coactiva que se realizó en abogados particulares violentaba ese parámetro del principio de legalidad y naturalmente la norma tenía que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Hasta aquí todo parece muy lógico y todos estarán de acuerdo conmigo. Sin embargo, y les decía, este tema generó una mayor discusión jurídica que el primero sobre la reserva de ley y tiene 2 votos salvados en la Corte Constitucional. ¿Y cuál era la lógica de los votos salvados? Que también es muy interesante. La contradicción que existía entre la ordenanza o la contradicción de la ordenanza aparentemente no sería con una norma constitucional, sino con una norma legal que regula el procedimiento de coactiva, que es el COTAD. ¿Y qué dice, por ejemplo, aquí uno de los votos salvados del doctor Escudero? La vía idónea para el control de legalidad pretendido, por el contrario, corresponde a la acción objetiva en lo contencioso administrativo. Entonces, ¿qué decía él? Si la norma, que es una norma infralegal, de la que usted está alegando una inconstitucionalidad, viola el COTAD, usted tiene una acción en la justicia ordinaria, que es la acción objetiva que se presenta ante el contencioso administrativo para declarar la ilegalidad de esa norma.
Y esa fue la discusión en la Corte Constitucional. Se trataba de una antinomia infraconstitucional versus la seguridad jurídica y actuar fuera de las competencias. Finalmente, 7 de los 9 jueces resolvieron bajo esa lógica que yo les hablé al principio, de que no solamente violentaba la norma del COTAD, o sea, no solamente hay una contradicción con el COTAD, sino que la gravedad de la violación del primer parámetro del principio de la legalidad, y es que el GAD naturalmente se está asumiendo competencias que no tiene, porque no puede delegar la facultad coactiva en personas particulares. Eso transgrede el principio de legalidad y en aplicación directa de la Constitución merecía ser sancionado con la inconstitucionalidad de la norma, más allá de que naturalmente existía una contradicción legal. Entonces son dos cosas diferentes. Una, la contradicción legal que existía con el COTAD, y otra, la violación de un principio constitucional tan importante como el principio de legalidad, que en su primer parámetro implicaba que la autoridad pública estaba actuando fuera de sus competencias y provocando además violaciones gravísimas de los derechos constitucionales. Por lo cual en esta y en otras sentencias ya se adoptó y se ha generado de alguna manera un precedente, que es lo que nos atañe al tema de hoy, en el que la Corte Constitucional ha determinado que esa clase de ordenanzas no solamente contienen una antinomia infraconstitucional, sino que además vulneran el principio de legalidad y por tanto deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico a través de la acción de inconstitucionalidad. Sobre estas dos sentencias, o estas 3 sentencias que les he mencionado, quiero también hacer hincapié en ciertas de las medidas de reparación que también fueron bastante especiales que se tomaron. Y para eso voy a citar, por ejemplo, la sentencia 64-19-IN/23, en donde el juez ponente fue el doctor Ortiz, y que declara, como ustedes podrán ver ahí en la pantalla, en la presentación, naturalmente la inconstitucionalidad de la ordenanza. Esta era la que regulaba el impuesto de patentes, ¿no? Y modificaba el impuesto de patentes, pero además emitió una, digamos así, medida que permitió a muchos de los administrados recuperar lo que había sido indebidamente embargado por esos gobiernos autónomos descentralizados municipales. Y la sentencia textualmente tomó como medida, o declaró, declarar que la inconstitucionalidad tiene efectos retroactivos. La Corte le dio efectos retroactivos desde el momento de la emisión de la ordenanza, desde la publicación en el registro oficial, pero solo con un fin, con el fin de que los contribuyentes que pagaron el impuesto a la patente municipal con fundamento en los supuestos del párrafo 33, es decir, en base a la ordenanza demandada, puedan activar mecanismos sobre pago indebido para recuperar dichos valores. Entonces los contribuyentes que se vieron afectados iniciaron los juicios contencioso tributarios de pago indebido para recuperar esos valores, y la mayor prueba que llevaron fue esta sentencia que básicamente declaraba la inconstitucionalidad con efecto retroactivo de la norma municipal, de la ordenanza, para el momento de su emisión. Entonces, estos han sido casos muy interesantes que le han permitido a la Corte Constitucional desarrollar esos 3 principios, ¿no? El principio de legalidad, el principio de reserva de ley y el derecho a la seguridad jurídica y la protección que debe tener reforzada para los ciudadanos, con la capacidad de dictar estas medidas que he mencionado en el 064-19-IN y también en el 15-15-IN, en que la Corte ha entrado directamente a verificar que no existan violaciones de derechos constitucionales en aplicación de las ordenanzas declaradas inconstitucionales. Esa es mi presentación, muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Dosdevez. Finalmente, damos la palabra a la doctora Daniela Salazar, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador y ex vicepresidenta de la misma. La doctora Salazar es magíster en leyes por Columbia University en Nueva York, profesora titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, y ha sido docente de posgrado en instituciones como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Andina Simón Bolívar. Su experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su producción académica en Derecho Constitucional la destacan en su campo. La doctora Salazar expondrá sobre efectos en el tiempo de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma tributaria. ¿Es posible devolver lo inconstitucionalmente recaudado? Doctor, tiene la palabra.
Bueno, muy buenos días con todos y todas. Me voy a ahorrar vocativos porque hay muchas personalidades muy importantes aquí, a quienes debería saludar, tanto nacionales como internacionales, pero lo que no me voy a ahorrar son unos segundos para expresar mi gratitud a los organizadores de este evento, a Verónica Hernández, Álvaro Contreras y John Arias. De verdad, muchísimas gracias por organizar este maravilloso evento, pero no solo por lo que están haciendo por estos 2 días. El trabajo que hace la Corte Dice y la Corte Dice Tributaria para difundir la jurisprudencia de la Corte Constitucional todos los días durante estos últimos años ha sido realmente extraordinario y yo me siento muy agradecida por ello. El tema que yo quiero tratar el día de hoy es este específico que de alguna forma ya lo introdujo la jueza Corral, de los efectos en el tiempo una vez que la Corte declara que una norma tributaria es inconstitucional. Y yo les traía una pregunta: ¿es posible devolver o pedir que me devuelvan aquello que me cobraron de manera inconstitucional? Pero ya el doctor Jaime Dusdeves les dio un adelanto de mi presentación, así que la pregunta de alguna forma está respondida. Pero vamos a ver algunas reflexiones también al respecto. Quizás antes de empezar, debo también empezar con un marco general. Y de hecho, antes de llegar a la respuesta a esta pregunta, yo voy a hacer una introducción bastante larga porque me parece que para llegar a la respuesta de esa pregunta es preciso primero comprender el rol de la Corte Constitucional frente a estos temas. Parecería algo muy básico, pero es necesario recordar que el rol de la Corte Constitucional no es el de tomar decisiones de carácter técnico-financiero. La Corte no es la que determina la política económica de un país. Sin embargo, es cierto que a través de sus distintas facultades, no solo la acción pública de inconstitucionalidad, que es lo que hemos visto en el día de hoy, sino de sus distintas facultades, la Corte toma decisiones que tienen un impacto financiero en el presupuesto general del Estado, en las finanzas públicas. ¿Cuándo? Cuando realiza el control judicial de decisiones judiciales de instancia, cuando realiza el control judicial de decisiones legislativas, cuando realiza el control judicial de decisiones ejecutivas. Muchas veces la Corte tiene la potencialidad de, a través de sus decisiones, afectar de alguna forma la sostenibilidad financiera del Estado. Entonces, para empezar, vamos a ver si es que a mí sí me apoya la tecnología, quiero que repasemos algunos de los posibles escenarios en los cuales las decisiones de la Corte, insisto, sin que la Corte sea el órgano técnico financiero o un órgano que emite política económica, pueden afectar las finanzas públicas. Un primer escenario es cuando la Corte declara que hubo una vulneración de derechos y entonces, como consecuencia, debe ordenar reparaciones de esa vulneración de derecho. La reparación integral muchas veces incluye, por supuesto, una reparación económica de los daños tanto materiales como inmateriales que la Corte haya verificado, y ciertamente en este tipo de casos, cuando la Corte ordena reparaciones materiales, sobre todo si hay muchas víctimas y el caso es muy grande, esto puede tener un impacto financiero en el Estado. No les traje ejemplos porque obviamente sobre esto existen cientos de ejemplos y porque además normalmente ese sería mi tema. Si ustedes escucharon algo de mi biografía o me conocen, saben que a mí me interesa mucho el tema de derechos humanos, obviamente la reparación integral, ese sería mi tema, pero hoy decidí salir de mi zona de confort y hablar de derecho tributario, que normalmente no es mi tema, pero ya estamos unos años en la Corte Constitucional y nos ha tocado aprender de todo un poco y encuentro que esta área también es fascinante. Así que no voy a dar ejemplos de ese primer escenario, pero hay otros escenarios. Un segundo escenario ocurre, por ejemplo, cuando a través de la facultad de revisión de sentencias o de la acción extraordinaria de protección, la Corte conoce casos en los cuales, a través de garantías jurisdiccionales, muchas veces desnaturalizando estas garantías jurisdiccionales, los jueces de instancia ordenan pagos millonarios al Estado. Les traje aquí 2 ejemplos recientes de este año. En la primera sentencia que les puse en la diapositiva, la 180, 22EP de 2024, la Corte identificó cómo se desnaturalizó un recurso, una acción de habeas data, y se utilizó un habeas data como un mecanismo para que se declare la propiedad de un inmueble. Y como consecuencia de eso, el Estado había pagado $22 millones aproximadamente a una persona. La Corte dejó sin efecto esta sentencia, declaró la desnaturalización y dijo al Ministerio de Economía y Finanzas:
recupere la totalidad de los valores que usted haya pagado en virtud de este habeas data absolutamente desnaturalizado. Otro ejemplo es el caso 2219-19P, también de este año, en la que la Corte, en una extraordinaria protección, hace el control de mérito, es decir, no solo se queda en las sentencias, sino que entra al fondo del asunto y decide que en una acción de protección, dejó sin efecto sentencias de acción de protección en contra de CENEL EP, que le habían ordenado a CENEL pagar aproximadamente $12 millones por supuestos incumplimientos contractuales. Nuevamente, la Corte las deja sin efecto y le dice al Estado, usted tiene que recuperar ese dinero. Ese es un segundo escenario donde tiene un impacto en las finanzas públicas del Estado. Un tercer escenario, este sí ocurre ya en el marco del control abstracto de constitucionalidad, a través de la acción pública de inconstitucionalidad o de la objeción presidencial. ¿Cuándo ocurre este tercer escenario? Cuando la Asamblea Nacional, por ejemplo, aprueba leyes que tienen un impacto severo en el presupuesto del Estado, pero la Asamblea no hace ni un mínimo esfuerzo por ver la factibilidad financiera de esa ley o, por ejemplo, no respeta la iniciativa legislativa privativa que tiene el presidente en algunos temas o, por ejemplo, no hace estudios actuariales antes de aprobar leyes en materia de seguridad social. Actúa básicamente la Asamblea a veces de manera muy demagógica y la Corte ha tenido que revisar algunas de estas normas. Un ejemplo que les traje también de este año, el más reciente, la sentencia 57-23-IN, es una sentencia en la que la Corte declara la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista. ¿Por qué? Porque básicamente creó un régimen de seguridad social especial para los trabajadores autónomos y también para los comerciantes minoristas, pero sin haber hecho ningún estudio actuarial actualizado y específico antes de crear este régimen de seguridad social. Aquí, claro, es muy impopular el rol de la Corte, pero la Corte no está diciendo es inconstitucional que haya un régimen de seguridad social para los trabajadores minoristas. Lo que está mal es crear ese régimen sin hacer un estudio actuarial, porque si no tienen ningún soporte financiero, nunca les van a pagar tampoco esa prestación social. Y la Corte declara la inconstitucionalidad de esa norma y le dice a la Asamblea, tómese en serio su trabajo, analice cuáles van a ser las fuentes de esta nueva prestación y ahí sí puede aprobar usted esta ley. Otro ejemplo, no tan reciente y que tiene una historia procesal un poco larga, empieza con la sentencia 3221-IN del año 2021 y después con un dictamen, el 222-OP del año 2022. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la Corte en esta primera sentencia? Lo que analiza es la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación. ¿Qué hizo esa Ley Orgánica de Educación, entre otras cosas? Primero, también creó un régimen de jubilación especial para los docentes y nuevamente lo hace sin tomar en cuenta informes actuariales específicos, técnicos, actualizados, que le permitan saber si esto era posible. ¿Y qué hace también la Asamblea? Eleva los salarios de los docentes, un aumento generalizado de todas las remuneraciones, sin hacer ningún análisis de la factibilidad financiera de esta decisión. Nuevamente, bastante demagogia y un rol complicado de la Corte. Y la Corte, en este caso, es bien interesante porque aplica un artículo que lo ha aplicado muy pocas veces, es el 117 de la Ley Orgánica, que le permite a la Corte devolverle el caso a la Asamblea y decir, subsane este vicio. Es un vicio de forma, subsane este vicio y haga bien las cosas, haga los estudios y entonces ahí sí puede aprobar la norma. La Corte hace eso, la Asamblea adopta textos para subsanar esta vez la norma que la Corte había observado como inconstitucional en la forma, y el rato que aprueba la norma, eso va al veto del presidente en el año 2022, y el presidente en ese momento pone una objeción total por inconstitucionalidad, porque dice no está financiada. Y aquí es interesante lo que empieza a reflexionar la Corte, porque la Corte no dio paso a la objeción presidencial, y le dijo, ¿hasta dónde llega mi rol? Aquí yo lo que veo es que la Asamblea ya esta vez sí, antes de la expedición de esta ley, de manera razonablemente aceptable, hizo un análisis de factibilidad financiera, ya evaluó cuál es el impacto en las finanzas públicas, ya identificó fuentes de financiamiento y mi rol llega hasta ahí. A mí como Corte no me corresponde hacer un análisis técnico, financiero, con un escrutinio estricto para ver si es que esa medida financiera, haciendo los cálculos, está bien hecha. Ese ya no es mi rol.
Mi rol es determinar que usted haya hecho algo que razonablemente sea posible en el proceso de formación de la ley, y yo llego hasta ahí. Y la Corte dijo, esto ya, pues no doy paso a la objeción de inconstitucionalidad, y la ley se publicó. Un ejemplo más que les traigo de este mismo escenario, la sentencia dictamen 123-OP del año 2023. Aquí quizás tenemos que ponernos nuevamente en el tiempo, el año pasado, enero 2023, un momento ya de muchas tensiones entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional, un momento político muy complicado, previo al juicio político, previo a la muerte cruzada, pero ya de muchas tensiones entre la Asamblea y el presidente Lasso. Y básicamente la Asamblea aprueba un proyecto de ley para derogar la ley de desarrollo financiero. ¿Qué había hecho esta ley de desarrollo financiero? Esta fue una ley que se había aprobado como económica urgente, tenía una serie de medidas tributarias para enfrentar la pandemia, y básicamente la Asamblea derogó todas estas normas que habían creado y habían modificado una serie de tributos. El presidente Lasso en ese momento pone una objeción de inconstitucionalidad y la Corte la acepta. ¿Y la acepta por qué? Porque la Asamblea inobservó el artículo 135 de la Constitución, que se refiere a ¿qué? A la iniciativa privativa del presidente de la República para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. ¿Cuál es la lógica detrás de este artículo? Que es pues, el Ejecutivo el que básicamente está a cargo del gasto público, y es solo el presidente el que tiene la iniciativa de ley en materia tributaria, y entonces la Asamblea no puede de un día para otro levantarse y simplemente derogar una ley como esta que implicaba una serie de recursos para el Estado. Y la Corte le dio paso a la objeción del presidente y aceptó la objeción de inconstitucionalidad. Estoy recién en el escenario 3. Voy al escenario 4 y ya casi llego a mi tema. El escenario 4 es usando otra facultad de la Corte Constitucional, la acción por incumplimiento, una facultad que es bastante novedosa, no se utiliza demasiado, pero a través de la acción por incumplimiento de normas, lo que ha hecho la Corte es ordenar al gobierno que cumpla con normas que establecen preasignaciones presupuestarias mínimas. Lo hizo, por ejemplo, en el caso 1529N, en el año 2020, durante la pandemia, porque el Ministerio de Economía y Finanzas había incumplido con una obligación que está en la ley y que además tiene una base constitucional, una preasignación constitucional, con asignaciones que estaban en ese momento pendientes de pago a favor de las universidades privadas que reciben rentas estatales. Esto está precautelado por la Constitución, estas preasignaciones no se estaban cumpliendo en medio de la pandemia, y la Corte dijo, usted está obligado a pagar las rentas a las universidades, y le dijo al Ministerio de Finanzas, usted debe pagar el total de todo lo que debe, y le dio un plazo para hacerlo y demás. Todos estos escenarios para decirles, hay varias posibilidades a través de las cuales las decisiones de la Corte pueden tener un impacto en la situación financiera del Estado. El escenario quinto es en el que yo voy a centrar mi presentación en los minutos que me quedan. Lo que quiero, sin embargo, resaltar es que en los primeros 4 escenarios el rol de la Corte no tiene muchísimo margen. La Corte debe decidir en derecho, y pues si eso tiene un impacto, la Corte debe ser consciente del impacto, pero tiene que decidir lo que le corresponda decidir, más allá de que eso tenga o no tenga un impacto en las finanzas del Estado. El rol de la Corte es cuidar la supremacía constitucional. El rol de la Corte no es cuidar el presupuesto del Estado. Ese no es el rol de la Corte. En la quinta posibilidad, que es a la que yo me quiero referir hoy, cuando la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma tributaria, la Constitución le ha otorgado, y la ley le han otorgado a la Corte varias herramientas con las que las Cortes sí pueden empezar a medir el impacto de sus decisiones. ¿Cómo? Con los efectos del tiempo que le da una sentencia. Si es que es inconstitucional, la Corte lo declara inconstitucional, decide en derecho pues, lo que corresponda. Pero sí tiene esta caja de herramientas para manejar los efectos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Como regla general en todas las acciones públicas de inconstitucionalidad, la regla es, si la Corte declara inconstitucional una norma, esa sentencia tiene efectos desde ese momento y para adelante, a futuro. Esa es la regla general. Pero la propia ley, en el artículo 95, nos da algunas excepciones, y con fundamento en esa norma, la Corte ha determinado 4 tipos de efectos cuando declara que una norma tributaria es inconstitucional. 4 tipos de efectos. Primer efecto, regla general, ¿no? La Corte dice, esta norma tributaria es inconstitucional, y como no dice nada, se entiende que todo esto tiene efectos a futuros.
Si ustedes siguen de cerca la Corte y se fijan en esos números, se van a ver que prácticamente yo no he encontrado sentencias de la actual conformación de la Corte desde 2019 para acá, donde la Corte haya hecho esto, donde no haya siquiera razonado sobre cuáles son los efectos que debe darle en el tiempo a su sentencia, sino que simplemente dicta la sentencia y no dice nada y se aplica la regla general. La Corte no lo ha vuelto a hacer. Hay sentencias previas a 2019 donde la Corte hizo eso. Ya con esta conformación, la Corte ha hecho otras cosas. Por ejemplo, un segundo escenario es darle los efectos típicos inmediatos de futuros, pero la Corte dice, sí voy a afectar procesos en cursos, procesos administrativos en cursos o procesos judiciales en cursos, ¿sí? Entonces, siempre y cuando no hayan adquirido estado, si es que fueran procesos administrativos o no hayan tenido ya efecto de cosa juzgada, esos procesos, si están en curso cuando yo declaro la inconstitucionalidad de una norma, entonces ya no les aplique la norma que acabo de declarar inconstitucional. A esos sí les afecta. Fíjense cómo entonces es una especie de retroactividad, porque dice, mi sentencia es a futuro, pero si había un proceso que inició antes y que todavía no ha concluido, tome en cuenta que yo ya he declarado inconstitucional esta norma y no lo aplique a este proceso en curso. Ahí les puse 2 ejemplos de sentencias donde la Corte ha hecho. Ay, perdón, me pasé demasiado. Un tercer tipo de ejemplo es darle efectos diferidos. Esto la Corte lo ha hecho mucho y de hecho lo hizo en los casos que mencionó, los 2 casos que mencionó la vicepresidenta Corral. Ya ella me exime de comentarles de estos casos, pero en esos 2 casos se trataban sobre el municipio de Quito, recuerden, la Corte dio efectos diferidos. O sea, básicamente la Corte dice, esto, aunque es inconstitucional, va a seguir vigente hasta el fin de este ejercicio fiscal, por ejemplo, y le difiere los efectos. El mensaje es complicado. Tú tienes que seguir pagando un impuesto que yo ya dije que es inconstitucional, pero claro, yo no puedo desfinanciar al municipio de Quito, entonces voy a diferir los efectos. Y una tercera posibilidad, que yo les traía como novedad jurisprudencial, pero ya Jaime se me adelantó un poquito, es esta puerta que la Corte ha abierto recientemente, desde el año 2023, de proteger los derechos del contribuyente en ciertos casos, otorgando efectos retroactivos a algunas de sus sentencias emitidas en materia tributaria. Les traje yo la primera sentencia en la que la Corte hizo eso. Si quieren, ustedes pueden rápidamente escanear el código QR y se les va a abrir la sentencia completa para que puedan leerla, revisarla, criticarla. Su escrutinio es siempre, siempre bienvenido para la Corte. El fundamento de la Corte para abrir esta puerta dándole efectos retroactivos a su sentencia tiene que ver con la protección de los derechos de los contribuyentes, que también tiene que importarle mucho a la Corte. Y no es el único caso. Yo les había puesto aquí, ya lo ha hecho en varios, en el último escenario, lo ha hecho en varios casos. ¿Qué tienen en común estos escenarios? Ya, por suerte, Jaime también me eximió de comentarles. En general, eran ordenanzas municipales que vulneraron el principio de reserva de ley porque modificaban elementos esenciales de un impuesto. En la sentencia 101 les traje un cuadrito para que puedan visualizar más fácil los cambios que hizo el GAD. Para nuestros invitados internacionales, cuando Jaime y yo hablamos de GAD, son los gobiernos autónomos descentralizados. Fíjense lo que hizo la Corte. Se modifica tanto el sujeto pasivo y también el momento del ejercicio de las actividades económicas. Ahí está en negrito el cambio pequeño que hace entre lo que dice el COTAD y lo que ya dice la ordenanza. Es un cambio que naturalmente genera que más personas paguen, muchas más personas paguen. Y la Corte dice, no solo dice esto es inconstitucional, sino que dice esto ya lo he visto. Es una práctica un poco reiterada de algunos gobiernos autónomos descentralizados, así que lo voy a declarar inconstitucional y no solo eso, voy a ordenar que se pague lo indebidamente recaudado. ¿Cómo fundamentó esto la Corte? Es más larga la sentencia, por eso les traje el QR, pero uno de los párrafos principales dice que esto se justifica por la vulneración del derecho que tienen los contribuyentes de pagar impuestos que hayan sido establecidos en la ley. Dice, para la Corte es claro que los gobiernos municipales tienen facultades tributarias claramente establecidas en la Constitución, pero también los contribuyentes tienen el derecho a que los impuestos que pagan tengan un origen legítimo, que guarde concordancia con lo dispuesto por la Constitución.
la Corte entonces abrió esta puerta, pero fíjense que tiene distintos casos donde la Corte a veces dice diferidos, a veces dice inmediatos, a veces dice inmediatos pero afecta los procesos en curso y a veces dice retroactivos. Entonces yo lo que quería traerles a ustedes es más una reflexión general, que es la que tiene que hacerse la Corte, y esta es mi última slide, así que estoy todavía dentro de tiempo. La Corte tiene que poner en una balanza básicamente dos cosas, ¿no? ¿Qué debe pesar más? Por un lado, la Corte tiene que pensar, si le doy efectos diferidos, yo le estoy diciendo al contribuyente, usted debe seguir pagando un impuesto inconstitucional. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué justifica que se tolere que sigamos pagando impuestos que se han declarado inconstitucionales? Esto pasa también no solo con efectos diferidos, sino cuando se le da efectos inmediatos. ¿Por qué? Porque fíjense que la recaudación tuvo lugar durante la vigencia de la norma tributaria, sí, pero el vicio no es un vicio desde el día en que la Corte emite la sentencia, el vicio era de origen, con lo cual ese impuesto siempre fue inconstitucional y aunque la Corte diga efectos inmediatos y a futuro, igual estamos pagando o habremos ya pagado un impuesto inconstitucional. Pero por otro lado, la Corte también tiene que preguntarse en qué circunstancias realmente yo puedo desfinanciar las prestaciones, las obras, los derechos que se planifican con fundamento en ese presupuesto que se realizó con fundamento en la recaudación tributaria que se había planificado. ¿Cómo puedo yo asegurar la sostenibilidad de una política pública a través de la cual se va a garantizar los derechos? Aquí hay muchas tensiones, o sea, yo debo proteger como Corte al contribuyente o debo proteger a todas las personas que se benefician de las obras y de los derechos que se financian con los recaudados. Porque tenemos que recordar que los derechos cuestan, todos los derechos cuestan. Los impuestos financian derechos, financian servicios públicos, financian políticas públicas, financian la salud, financian la educación, la seguridad social, la vivienda digna, etc. Entonces la Corte también tiene que considerar eso. Y la Corte debe proteger derechos, todos estos derechos, pero también el derecho que se cobre solo aquello que legítimamente fue establecido según la Constitución. ¿Pero a qué costo? Porque si le dejamos sin recursos fiscales, pues el Estado no va a poder proteger derechos. Pero vuelvo a mi reflexión inicial. Yo empecé esta presentación diciendo el rol de la Corte Constitucional no es el de velar necesariamente por el presupuesto financiero, es el de velar por la supremacía constitucional. Tampoco la Corte es la responsable de la política económica. Su rol, insisto, es tutelar la supremacía constitucional y tutelar los derechos. Lo que tiene que hacer la Corte es que su intervención asegure que los otros organismos, ejecutivo, legislativo, judicial, respeten las normas constitucionales también y no afecten de manera irresponsable el presupuesto, con un impacto en la posibilidad que tiene el Estado de garantizar derechos. Creo que la Corte no puede desatender, obviamente, los efectos financieros de todas sus decisiones. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Y la Corte no puede provocar que los GATS o el gobierno central realmente deban incumplir las obligaciones que han asumido frente a sus mandantes porque la Corte los ha desfinanciado. Pero también hay que preguntarnos, ¿realmente es la Corte la que los desfinanció o fueron ellos cuando crearon, por ejemplo, esa ordenanza totalmente inconstitucional? ¿Qué rol debe jugar la Corte? ¿Un rol paternalista de decir, bueno, aquí lo hicieron todo mal, pero yo le voy a cuidar su presupuesto? ¿O un rol donde diga, gobierno central, usted es el que tiene que asumir, pues, o GAD, usted tiene que asumir las consecuencias de haber creado esta ordenanza totalmente inconstitucional? Son tensiones que están muy claras que la Corte debe tomar en cuenta y mi invitación a todos ustedes aquí presentes en este Congreso de Derecho Constitucional y Tributario es que nos ayuden a seguir profundizando en todas las razones que deberían fundamentar el uso de la Corte de esta delicada herramienta de, en algunos casos, dar efectos retroactivos a sus decisiones. Ayúdennos, pues, sobre todo aquellos que son demandantes, que presentan casos a la Corte, a pensar en cuáles son las mejores razones con las cuales la Corte puede usar esta caja de herramienta de hacer efectos retroactivos, diferidos, inmediatos, etcétera, cuando declara la inconstitucionalidad de normas tributarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salazar. Agradecemos a todos nuestros distinguidos panelistas por sus valiosas aportaciones en este primer panel.
A continuación procederemos con la presentación del libro 600 criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, más 50 casos recomendados, una obra imprescindible en el ámbito de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Gracias. Perdón, la doctora Núñez nos informa que aquí tienen el QR de todas las presentaciones, de todas las sentencias que fueron mencionadas por ella. Gracias. Una vez más, les pido un fuerte aplauso, por favor, para nuestros expositores y panelistas. Les agradecemos por esas magníficas exposiciones, intervenciones. Muchas gracias nuevamente. Y en ese momento haremos la presentación oficial del nuevo libro de la Corte Dice, titulado 600 criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador, más 50 casos recomendados, de la doctora Verónica Hernández y el doctor Álvaro Contreras. Esta obra es una herramienta esencial que recopila los criterios más relevantes de la Corte Constitucional del Ecuador. Invitamos, por favor, al escenario a los autores. Les pido un fuerte aplauso para ellos mientras los presento. La doctora Verónica Hernández es máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra, docente de pregrado y posgrado de diversas universidades como la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Fue visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex directora de carrera de la Facultad de Derecho de la UES, autora de los libros Activismo Judicial, Introducción al Derecho Político, coautora del libro La Corte Dice, 500 criterios jurisprudenciales, año 1 y año 2, y La Constitución Comentada, parte 1. Cofundadora de La Corte Dice y es conferencista nacional e internacional. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora Verónica Hernández. Y así también nos acompaña el doctor Álvaro Contreras, máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad degli Studi de Palermo, Italia, y por la Universidad de Alicante, España. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, ex asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, coautor del libro La Corte Dice, 500 criterios jurisprudenciales, año 1 y año 2, y La Constitución Comentada, parte 1. Cofundador de La Corte Dice, socio fundador de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, socio fundador del Estudio Jurídico Solines y Contreras Abogados. A continuación vamos a presentarles un video sobre este proyecto de La Corte Dice. En el año 2020, un sueño nació y comenzó a tomar forma. Verónica Hernández y Álvaro Contreras tenían un objetivo claro: democratizar el conocimiento jurídico de una forma no tradicional. Querían acercar el derecho a la gente. Así nació La Corte Dice. Desde entonces han compartido más de 2.000 criterios jurídicos a través de las distintas plataformas digitales. En el año 2021 hicieron el lanzamiento del primer libro, con la recopilación de 500 criterios jurídicos de la Corte Constitucional. El impacto fue tremendo, se agotaron las 3 ediciones y 2.400 personas lograron acceder a este texto didáctico y útil. En junio de 2022 marcaron un hito importante en la transformación digital del conocimiento y crearon la primera plataforma virtual ecuatoriana de criterios jurídicos. Toda la información a un solo clic. Lograron durante estos 2 años más de 500 suscripciones y 1.500 usuarios accedieron a este servicio, con lo que demostraron su compromiso de brindar conocimiento legal de manera innovadora. Emprendieron nuevos retos y organizaron el primer Congreso de Derecho Constitucional, con la presencia de 300 asistentes y 50 ponentes destacados. En el año 2023, La Corte Dice publicó el libro 500 nuevos criterios jurídicos, año 2, que cuenta actualmente con 2.200 ejemplares vendidos. Posteriormente consolidaron una nueva alianza académica con el objetivo de crear el proyecto La Corte Dice Tributaria, liderado por el abogado John Arias. Conjuntamente con el abogado John Arias, se publicó el libro 100 preguntas básicas, 100 criterios judiciales en materia tributaria. Su venta fue todo un éxito.
Con este proyecto, que tiene identidad propia, generamos nuevos espacios de diálogo y debate, y organizamos con la Corte Dice Tributaria el seminario Retos del Constitucionalismo para el 2024, que contó con la participación de los jueces y juezas de la Corte Constitucional, así como de destacados académicos extranjeros. Todo el esfuerzo realizado durante estos años nos permitió cumplir otro sueño. La Corte Dice se convirtió legalmente en una fundación, lo que nos va a permitir organizar y ejecutar nuevos proyectos con la misma visión de contribuir a generar espacios de estudio de las diferentes ramas del derecho. A finales del año 2023, publicamos para ustedes un nuevo libro, La Constitución comentada con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Primera parte, en versión digital e impresa, para que puedas conocer la interpretación que el máximo órgano de justicia constitucional ha realizado de los artículos 1 al 82. Puedes acceder a esta obra en www.lacortedice.com. En este 2024 nos preparamos para propiciar nuevos desafíos para la difusión de nuestros derechos en el Ecuador. Con este fin, organizamos con el proyecto La Corte Dice Tributaria, los días 30 y 31 de octubre, el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y Tributario, con la presencia de más de 30 expertos nacionales e internacionales, y asimismo realizamos en el Congreso el lanzamiento del libro 600 criterios jurisprudenciales más casos recomendados. Les tendremos novedades y noticias muy pronto. La creación de nuevas alianzas académicas y futuros proyectos. Continuemos creciendo juntos. Gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad durante estos 4 años. Muchísimas gracias. También nos acompaña acá en el escenario el abogado John Arias, quien es parte fundamental para la ejecución de este congreso. John, les doy paso a ustedes, también aquí a la doctora Verónica. Bueno, buenos días a todas y a todos. No los puedo ver, pero no hay problema. Gracias a los expositores nacionales e internacionales por estar aquí. Gracias a los profesionales y a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. En este momento realizamos el lanzamiento del libro de La Corte Dice, año 3. Y más que comentarles el contenido de esta obra, yo quisiera referirme muy brevemente al motor, a lo que nos impulsa a crear este tipo de productos. Aunque suene yo muy idealista, me parece, o lo tengo muy presente, nosotros tenemos como objetivo hacer país. Hacer un mejor país mediante el fortalecimiento de la ciudadanía, mediante esta búsqueda sistemática de democratización del conocimiento, buscamos mejorar la justicia y buscamos, a su vez, contribuir al desarrollo del derecho ecuatoriano. La Corte Dice es en esencia un proyecto que busca contestar la pregunta ¿cómo piensan los jueces? Nuestro trabajo se desarrolla tratando de contestar esa pregunta permanentemente. Buscamos que la ciudadanía dé una mirada hacia el trabajo de los jueces, no con un afán de perseguir, ni mucho menos, sino con un afán de conocer cuáles son sus ideas, sus argumentos, cómo piensan, qué deciden, cómo reparan derechos vulnerados. En la búsqueda de esa respuesta, yo quiero destacar la labor de la Corte Constitucional del Ecuador, porque sin la transparencia como eje fundamental de su trabajo, mediante la publicación permanente de todas y cada una de las sentencias que toman, unas muy populares y otras no tanto, este trabajo no sería posible. E indudablemente el trabajo también de cada uno de sus jueces, para mí, son profesionales que han humanizado las causas y quienes han generado, un caso a la vez, un cambio cultural. Hace pocos días el doctor Ali Lozada, el presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, hablaba sobre este inicio de la cultura del precedente. Yo quiero decirle hoy, aprovechando que está aquí al doctor Ali, que cuente con el trabajo de la Corte Dice, que cuente con estos soñadores incansables que somos este equipo para lograr, mediante la transformación de esas decisiones técnicas en un lenguaje claro y sencillo, la construcción de esa cultura del precedente.
No me queda sin más que agradecer la presencia de todos ustedes por haber creído, por apoyar, por darnos palabras de aliento cuando todo parece que no puede ser o no puede darse. Y de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenos días, doctora Lilo Sada Prado, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, doctora Carmen Corral Ponce, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, señores jueces y señores juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, ponentes internacionales invitados, abogada Verónica Hernández, socia fundadora de la Corte ICE, abogado John Arias Izquierdo, fundador de la Corte ICE Tributaria, colegas, estudiantes, amigos, amigas, reciban mi cordial saludo. La Corte DICE logró durante estos últimos 4 años de construir el modelo tradicional y formal de estudiar el derecho, pues somos conscientes que nuestro desafío permanente está relacionado con el acceso libre al aprendizaje horizontal por medio de herramientas útiles, didácticas y pedagógicas que garanticen un proceso de participación que promueva nuevos espacios de discusión y análisis en nuestro país, como en este momento lo hacemos. Hoy, la Fundación La Corte DICE realiza el lanzamiento del libro 600 criterios jurisprudenciales más casos recomendados año 3. Esta herramienta de valiosa utilidad práctica, compuesta de 617 páginas, se divide en 2 partes. En su primera parte, desarrolla en un índice temático de 534 puntos la jurisprudencia constitucional en cuanto a los derechos y principios constitucionales, garantías jurisdiccionales, procesos jurisdiccionales, conceptos jurídicos, etc. Y en su segunda parte expone de manera sucinta y detallada los casos de especial trascendencia en estos 2 últimos años. Precisamente, este manual está dirigido para todos los jueces pertenecientes a la función judicial que tienen la difícil misión en nuestro Estado constitucional de conocer problemas humanos, que en muchas ocasiones encuentran en la jurisprudencia constitucional la mejor respuesta posible. Para los litigantes que ejercemos la profesión con responsabilidad y requieren estar en constante actualización con herramientas que les permitan asegurar a sus defendidos una defensa técnica adecuada. Para los estudiantes de Derecho que desde las aulas universitarias desarrollan el hábito de estudio. Para los académicos en su deber de investigar paulatina y constantemente. Para los servidores públicos y finalmente para la ciudadanía que aspira a conocer el alcance de sus derechos y construir un Estado constitucional en el que las promesas constitucionales se materialicen en el goce de una vida en condiciones de dignidad. Nos convoca la misión de construir desde y junto a la ciudadanía un espacio de inclusión que cuente las historias de vida resueltas por la justicia constitucional, la misma que se constituye a partir de respetar su independencia y respetar la Constitución, como lo hacen los jueces y juezas de la Corte Constitucional, en la mejor garantía para la libertad y seguridad de los seres humanos. La Fundación La Corte DICE se encuentra preparada para enfrentar los desafíos actuales propios del aprendizaje en la era digital. Es por esta razón que les queremos invitar a ustedes a formar parte de nuestra organización a través de la conformación de nuevas alianzas académicas con la finalidad de desarrollar proyectos conjuntos que fortalezcan este proceso de democratización del conocimiento en todas las áreas del derecho. Si abrimos puertas a oportunidades de colaboración con otras organizaciones, compartiremos experiencias y metodologías para enriquecer el aprendizaje, así como lograremos expandir un método disruptivo que permite contar con una justicia abierta y activa, que contribuye a afianzar el entendimiento
aplicación y también cuestionamiento de las decisiones judiciales. Para finalizar, la Fundación La Corte Dice es lo que guardamos, vivimos y ejercemos, nuestros derechos y los más profundos anhelos de una sociedad libre e igualitaria. Los invito a todos ustedes a continuar con el primer Congreso de Derecho Constitucional y Tributario. Muchas gracias a todos. Bueno, queremos agradecerles a la doctora Verónica Hernández y al doctor Álvaro Contreras por este aporte al sistema tributario. Les pido, por favor, un fuerte aplauso nuevamente para ellos. Y ahora queremos invitarlos a todos ustedes a un coffee break. Vamos a seguir con el cronograma establecido para nuestro congreso, así que a las 11:30, 11:35 los esperamos nuevamente aquí en la sala. Muchas gracias.